Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En una fría noche de 1830, en el silencio de un convento parisino, una joven religiosa llamada Catalina Laboure fue despertada por una misteriosa luz. Una voz la invitó a bajar a la capilla y allí, ante sus ojos sorprendidos, se abrió uno de los episodios más conmovedores de la historia mariana. La Virgen María, radiante como nunca, se presentó con sencillez maternal y con un mensaje que cambiaría la vida espiritual de millones de personas. La promesa de una gracia especial para quienes llevaran y confiaran en la medalla milagrosa. Desde entonces, esta devoción se extendió por todo el mundo, generando innumerables conversiones, milagros y testimonios de fe. Hoy, te invito a viajar a ese momento sagrado, a contemplar el corazón de María abierto para nosotros y a descubrir la historia profunda, tierna y poderosa de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Prepárate para conocer un relato que sigue transformando vidas, incluso hoy. A ver, si lo piensas, a simple vista es solo una pequeña pieza de metal ovalada. Pero durante casi 200 años este objeto ha sido un faro de fe para millones de personas. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia, el significado y sobre todo el impacto de la medalla milagrosa. O sea, ¿cómo puede ser que una visión en una capilla supermodesta de París en 1830 desatará un fenómeno global que llega hasta hoy? Que inspira desde devociones superpersonales a, hermandades en Sevilla o santuarios monumentales en Buenos Aires. Pues mira, para analizar esto tenemos un poco de todo. Hay una crónica histórica de Infobae muy detallada, luego un texto teológico sobre apariciones marianas, un libro sobre milagros reconocidos por la Iglesia, que es un mundo aparte, y luego cosas más, prácticas, una guía de un blog de joyería, una novena actual, hasta la página de una cofradía de Sevilla. El objetivo es ese, ¿no? Ir más allá de la historia y entender por qué, casi 200 años después, esta medalla sigue teniendo tanto poder simbólico para tanta gente. Pues arranquemos por el principio, que el escenario es fascinante. París 1830. La ciudad es un polvorín, a punto de estallar en la Revolución de Julio. Imagínate el ambiente, barricadas, agitación, y en medio de todo ese caos, llega al convento de las Hijas de la Caridad en la Rue du Bac, una joven de 24 años, Catalina Laboure. Una chica de campo, de origen muy humilde, que además había perdido a su madre con solo 9 años. Y hay un detalle en su biografía que recogen las fuentes que es, casi una premonición. Es una historia personal potentísima la de la muerte de su madre. ¿Hasta qué punto esa experiencia infantil tan marcadora pudo predisponerla para lo que vino después? Es que es inevitable pensarlo. Las crónicas cuentan que en el lecho de muerte, la madre le colgó una medalla de la Inmaculada Concepción y le dijo algo como: «No llores, mi niña, algún día verás a Nuestra Señora en el cielo». Esas palabras se le tuvieron que quedar grabadas a fuego. Claro. Y es que el contexto general también ayuda a entenderlo. El siglo XIX fue una época, una explosión de apariciones marianas aprobadas por la Iglesia. Piensa en La Salette, en Lourdes. A menudo, estas manifestaciones surgían en periodos de crisis social, política, de fe, y venían como a ofrecer un mensaje de consuelo, de esperanza. La visión de Catalina no es un hecho aislado, encaja en ese patrón. Totalmente. Y el momento clave llega unos meses después, el 27 de noviembre de 1830.
Catalina está en la capilla del convento, rezando, y ahí es cuando tiene la visión. La descripción que nos ha llegado es increíblemente visual, casi cinematográfica. La ves a ella, viendo a la Virgen de pie sobre el globo terráqueo, pisando una serpiente, el símbolo clásico de la victoria sobre el mal. Y de sus manos, que según la descripción están cubiertas de anillos con piedras preciosas, emanan unos rayos de luz potentísimos. La propia visión, al parecer, explicaba que esos rayos simbolizan las gracias que se derraman sobre quienes las piden. Pero, y esto es un detalle, algunos anillos no emitían luz, representaban las gracias que la gente se olvida de pedir. ¡Qué detalle! Y rodeando toda esa imagen aparece la inscripción en letras de oro, la que se ha hecho mundialmente famosa. «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que a ti acudimos». Y en ese momento la visión gira y le muestra el reverso. Una letra M mayúscula coronada por una cruz. Debajo 2 corazones, el de Jesús con la corona de espinas y el de María atravesado por una espada. Y como marco, 12 estrellas. Es que los símbolos son teología pura, condensada en una imagen. Las 12 estrellas nos llevan al libro del Apocalipsis, a la mujer vestida de sol. Los 2 corazones son una alusión directa a la pasión de Cristo y al dolor compartido de su madre, un concepto teológico que se llama la corredención. Es un resumen visual de la fe católica brutal. Y entonces llega la instrucción, la orden directa de la visión a Catalina. Haz acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven con confianza recibirán grandes gracias. Y es donde la historia se pone muy interesante, sobre todo desde la teología. Fíjate en la frase, «Oh María sin pecado concebida». Esto se dice en 1830. El dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, la creencia oficial de la Iglesia de que María fue concebida sin pecado original, no fue proclamado por el Papa Pío IX hasta 1854, 24 años después. ¡Ostras! O sea que la gente en las calles de París, con esa medallita al cuello, estaba popularizando un concepto teológico que era de vanguardia, ¿no? 2 décadas antes de que el Vaticano lo hiciera dogma oficial. Exactamente. Es un caso fascinante de cómo la fe popular se adelanta a la doctrina. Es un movimiento de abajo hacia arriba. La medalla sirvió como un vehículo de catequesis masivo. Popularizó una idea que todavía estaba en debate en las altas esferas de la Iglesia. Pero, claro, llevar la idea a la práctica no fue tan fácil. Al principio, su director espiritual, el padre Aladel, era muy escéptico. Le costaba creer que la Virgen se apareciera para pedir algo tan, en apariencia, mundano como hacer medallas de metal, ¿sabes? Es la reacción de prudencia habitual de la Iglesia en estos casos. Siempre se intenta descartar el engaño, la alucinación, el exceso de fervor. Es un filtro necesario, la verdad. Catalina insistió durante 2 años. 2 años. Hasta que el padre Aladel, ya convencido, lo consultó con el arzobispo de París que dio luz verde. Las primeras 2000 medallas se acuñan en mayo de 1832. Y aquí llega el giro de guión. El nombre, La Milagrosa, no fue una designación oficial, fue el pueblo quien la bautizó así. Y el contexto lo fue todo. Justo en 1832, París es devastada por una epidemia de cólera terrible. Murieron más de 20.000 personas solo en la ciudad. En medio de ese pánico, las hijas de la caridad, las monjas de Catalina, empiezan a repartir las medallas entre los enfermos en los hospitales. Y ahí es cuando la devoción explota. La gente empieza a atribuirle curaciones inexplicables. Los relatos se extienden como la pólvora, el boca a oreja. Un enfermo terminal que se recupera, familias que se salvan. La demanda se dispara de miles a millones de medallas en poquísimos años. Se convierte popularmente en la medalla milagrosa. Y esa explosión de supuestos milagros nos obliga a pararnos y preguntar, ¿pero qué considera la Iglesia que es un milagro de verdad? Porque es un término que no usan a la ligera. Tienen un proceso increíblemente riguroso para evitar precisamente la superstición. ¿Y cómo funciona ese proceso? Tiene que cumplir varias condiciones súper estrictas. La enfermedad debe ser grave e incurable, según la ciencia del momento. La curación tiene que ser instantánea o casi, completa y duradera. Y lo más importante, no puede tener ninguna explicación médica posible. Se crean comisiones con médicos, a veces incluso no creyentes, y teólogos que lo analizan todo al milímetro. Puede durar años. Es mucho más complejo de lo que parece, desde luego. Y es interesante ver cómo, más allá de la historia, las fuentes que hemos revisado describen cómo se vive esta devoción hoy en día.
No es solo colgarse la medalla y ya. Hay una especie de manual de uso no escrito, ¿no? Lo primero, y en esto insisten todas, es que hay que llevarla con fe. No es un amuleto. Exacto. Y esa es la delgada línea que la teología siempre intenta trazar entre un objeto de devoción y un talismán. La diferencia es la intención. Se supone que uno es un canal para la fe, un recordatorio, y el otro se cree que tiene un poder mágico, intrínseco. La medalla está firmemente en la primera categoría. Es un signo visible de una fe invisible. El segundo paso que se recomienda es que la medalla sea bendecida por un sacerdote. Esto la convierte en lo que la Iglesia llama un sacramental. Que no hay que confundir con un sacramento, como el bautismo o la comunión, claro. Un sacramental es un objeto o un gesto que, a través de la oración de la Iglesia, predispone a la persona a recibir la gracia. Es como si la bendición activara su propósito espiritual. La eleva de ser una simple joya a un objeto consagrado. Y es curioso cómo estas recomendaciones lo transforman todo. El acto de llevar la medalla pasa de ser algo pasivo a un ritual activo. La bendición la consagra, se aconseja llevarla cerca del corazón. Le da una dimensión mucho más personal, más intencionada. Totalmente. Y la novena que hemos consultado lo refleja muy bien. La presenta como un camino de esperanza y un signo profético de amor. No se habla del objeto como algo pasivo, sino como un catalizador para la oración, para la conversión personal. Se anima a rezar la jaculatoria, a integrarla en el día a día. Esto demuestra que la devoción sigue viva, adaptándose al lenguaje de hoy. Y vaya si se mantuvo viva. Desde esa capillita en París la expansión fue increíble. Las fuentes hablan de su llegada a Estados Unidos, a México, Filipinas, a toda África. La llevaban misioneros, inmigrantes, se asoció a la protección en la Guerra Civil Española, en las 2 guerras mundiales. Pero hay un caso de conversión que destaca por encima de todos. Es que parece sacado de una novela. El de Alphonse Ratisbonne, sin duda. Es una historia paradigmática. Es que es alucinante. Estamos en 1842. Ratisbonne es un banquero judío de una familia rica, influyente de Estrasburgo. Es un intelectual, un hombre de mundo, y es abiertamente anticlerical. Hay cartas suyas donde dice que el cristianismo es una impostura y que odia a la Iglesia. Un perfil, digamos, poco propenso a una experiencia mística. Para nada. Pues bien, en un viaje a Roma, un amigo aristocrático y católico, en plan desafío amistoso, le reta a llevar la medalla milagrosa y a rezar una oración, el Memorare. Y Ratisbonne acepta casi como una broma, por pura cortesía, para demostrarle a su amigo que esas cosas no tienen ningún efecto. Y unos días más tarde, el 20 de enero, entra en la iglesia de Sant'Andrea del Frate, en Roma, para esperar a su amigo. Y allí, según su propio testimonio, de repente la iglesia se oscurece y tiene una visión deslumbrante de la Virgen, tal y como aparece en la medalla. La transformación es instantánea, radical. Lo encuentran de rodillas llorando. No puede hablar, solo gesticula. Cuando recupera el habla, solo dice, la he visto, la he visto. Su familia lo repudia, sus amigos lo tachan de loco. Pero él se bautiza, se ordena sacerdote jesuita y acaba fundando una congregación religiosa. Es una historia que te deja sin palabras, una broma casi, y le cambia la vida para siempre. Y este tipo de historias tan potentes son las que alimentan la devoción, claro. Pero no solo se vive a nivel individual. También crea manifestaciones comunitarias, culturales, muy arraigadas, y a veces de formas sorprendentes. Fíjate, por ejemplo, en España, en Sevilla. La Hermandad de la Milagrosa, del barrio de Ciudad Jardín. Precisamente. Es una hermandad fundada en 1998, o sea, es relativamente joven. Procesiona el sábado de Pasión, y lo más curioso es su paso de palio, el que lleva a María Santísima del Rosario. Su diseño es único. Está inspirado en la ornamentación otomana. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver la estética otomana con la Virgen Milagrosa? Es un homenaje a la batalla de Lepanto, de 1571. La tradición católica atribuye la victoria cristiana sobre la otomana a la intercesión de la Virgen del Rosario, que es la otra titular de la hermandad. Así que unen la devoción a la medalla milagrosa con el recuerdo de esa victoria, creando una pieza de arte sacro con un sincretismo cultural y religioso que es único. Un ejemplo perfecto de cómo una devoción global se adapta y se enriquece con la historia local.
Y de Sevilla saltamos a Buenos Aires, donde el impacto de la medalla llega a inspirar obras monumentales. En el barrio de Parque Chacabuco se levanta el santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una iglesia imponente. Impulsada y financiada por la marquesa Adelia María Jarilaos de Olmos, que era una de las grandes fortunas de la Argentina de la época. Exacto. Ella promovió su construcción como agradecimiento por lo que consideró que fue una segunda vida, una gracia recibida a través de la medalla. Se inauguró en 1941 y hoy su enorme cúpula de color verdoso es un punto de referencia en la ciudad. Se ve perfectamente desde una de las principales autopistas. Es increíble pensar en la trayectoria, de una pequeña visión en París a una cúpula que redefine el paisaje urbano de una capital sudamericana. Es la demostración tangible de cómo un símbolo puede trascender su origen humilde y materializarse en la cultura, el arte y la arquitectura a miles de kilómetros. Entonces, si echamos la vista atrás a todo esto, ¿qué significa? Hemos viajado desde una visión en el París del siglo XIX hasta una procesión con aires otomanos en Sevilla y un santuario en Buenos Aires. Lo que empezó como una instrucción a una joven novicia se ha convertido en un símbolo global de fe. Yo creo que el poder duradero de la medalla milagrosa reside en su mensaje. Es muy simple, muy directo, y está encapsulado en esa promesa que hemos mencionado. Grandes gracias para quienes la lleven con confianza. En un mundo complejo ofrece un anclaje tangible para la fe. Actúa como un recordatorio físico, constante, de la posibilidad de intercesión y protección. Y esa idea tan humana resuena con fuerza a través de culturas y épocas. Y para terminar, hay un último detalle que recogen todas las fuentes y que a mí me parece fascinante para la reflexión. Santa Catalina Labouré, la joven que tuvo las visiones, vivió 46 años en el más completo anonimato. Nadie, excepto su confesor, supo que ella era la vidente. Trabajó el resto de su vida como una humilde enfermera, cuidando a ancianos, cosiendo. Su papel no se conoció públicamente hasta después de su muerte. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de la fe, o quizá de la revelación? Que la persona que originó un fenómeno mundial tan masivo, que movió a millones, eligiera voluntariamente la oscuridad y el silencio durante toda su vida. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.